Bueno, ahora seguimos con la unidad uno y esta va a ser el texto de Guberman también de 2009, el proceso de psicodiagnóstico y sus problemas. Para empezar a hablar de ello, Guberman introduce el término de objetividad, comprobado por todos cuando diferentes observadores coinciden en lo observado, cuando se consensúan determinados conceptos, luego con el lapso del tiempo esto se naturaliza. La objetividad ya es un concepto conocido para la mayoría, pero también introduce a la fenomenología, que es aceptar la realidad que se tiene delante tal como se da. Sostiene que la subjetividad es encargada de descubrir la realidad, ya que esto se realiza a partir de la senso-percepción, y cuando percibimos no solo tenemos información intelectual o cognitiva, sino también del mundo será aprendido en una forma pática y emocional. Es el factor emocional el que forma la percepción para Vedrack. Porque claro, como se llama, todo esto, la fenomenología y la objetividad tienen este problema de que cada quien interpreta su realidad desde su subjetividad. Y cada subjetividad se ve atravesada por diferentes emociones. Entonces, que se muera un padre, perdón por el ejemplo, capaz muy fuerte, pero que se muera un padre, depende de la subjetividad de cada uno, de cómo va a reaccionar. Para algunos va a ser un dolor inmenso, para otros va a ser un alivio. Y eso depende de la subjetividad y la contextualización, término del que estuvimos hablando antes con Guberman también. Todo diagnóstico es un recorte posible de la realidad de un tú, de una subjetividad. Desde el humanismo se pasa de una relación sujeto-objeto a una relación sujeto-sujeto. Es decir, ya no es un objeto a estudiar que se va a mantener estático, sino que además consideramos que el sujeto es una relación sujeto-sujeto y que ambos nos encontramos atravesados por esta subjetividad, unidos por una misma intencionalidad, que es la introvisión, el conocimiento existencial. Lo que habíamos dicho antes también es que el objetivo de todo psicodiagnóstico es encontrar un fin en pos de un proyecto. Entonces, para esto es necesario la introvisión, el conocimiento existencial o el autoconocimiento, que va a ser guiado por otro sujeto. La introvisión se diferencia del insight en que, mientras este es solo racional, aquella es fundamentalmente vivencial. Es decir, el insight es un acto más solamente desde el raciocinio, mientras que la introvisión interviene la subjetividad completa. El diagnóstico debe pasar por tres momentos. Esto es uno de los conceptos más importantes de Guberman. El genérico, el específico y el de personificación. Cada cual tiene sus preguntas. El genérico es, ¿está enfermo quien consulta? El específico es, ¿de qué padece quien consulta? Y después el de personificación, es, como verán, es cada vez irnos más específicamente a el punto. Entonces, ¿cuál es el sentido del padecimiento? ¿Qué significa Edo tiene para esta persona este padecimiento? El momento genérico. Para hablar del momento genérico es hablar de ¿está enfermo? Y para eso primero tenemos que saber qué es la salud. La salud es el mayor grado posible de ejercicio de la libertad, dentro de la definición de Guberman. Una persona estará más sana cuanto mayor sea su libertad para pensar de acuerdo consigo misma y sus propias capacidades, actuar sin compulsión o inhibición exagerada, sublimar impulsos y conflictos y establecer, mantener y gozar de los vínculos humanos, es decir, estar y sentirse libre. Hay cuatro niveles de libertad que los describe Magdalena Bleile, que son el nivel físico, que es tener libertad en la necesidad y en el determinismo, capacidad para huir del determinismo, que es justamente, como decimos, el nivel más físico. Mientras que en el nivel psíquico estamos hablando más del libre albedrío, la capacidad para elegir y que, ¿cómo se llama? Y podemos elegir situaciones que tienen que ver con los polos del placer, el dolor, el agrado, el desagrado. Es elegir lo que nos conviene. La palabra es capacidad para elegir. Es lo más importante de esto. Lo vamos a subrayar.
En el nivel racional es obrar de acuerdo a una ética, de acuerdo a nuestra conciencia moral. Poder obrar porque muchas veces queremos actuar de cierta manera y nos sentimos privados de la libertad de actuar como realmente lo dice nuestra conciencia moral. Por ejemplo, las personas em, que roban, a veces aparece esta falta de libertad porque, como se llama, dicen, yo tengo una conciencia moral que me dice que esto está mal, pero siento que dentro de la sociedad en la que estoy criado y en la situación en la que yo me encuentro, por más que yo sepa que no está bien, lo tengo que hacer. Y el nivel ontológico es la libertad interior, creadora. Es la libertad según Víctor Frank, la que nos faculta para elegir un camino, un proyecto, un sentido. Es aquel que nos guía en nuestro sentido de vida, el que nos da el camino a seguir. Pero esta es una libertad contextual y acotada a las propias limitaciones del cuerpo y del mundo en el que el hombre está inserto. Esto, de nuevo, vamos a estar jugando mucho con el tema de la contextualización. Es muy importante frente a todo esto. La libertad está ligada a la responsabilidad. Esto muy importante, ya lo venían diciendo muchos autores, como por ejemplo Sartre o Camus. Al elegir nos hacemos cargo de nuestra decisión. Es el verdadero dilema que tiene la libertad a lo largo del paso filosófico. El hecho de que nosotros tenemos la libertad, pero con ello mismo lleva la responsabilidad y la responsabilidad nos limita. Entonces acota nuestra libertad. Pero quien tiene la libertad de decidir, entonces tiene la libertad de elegir sus responsabilidades. Y con esto aceptamos los riesgos y aceptamos las consecuencias, pero también entraña la posibilidad de equivocarnos. Y la superación de este temor, el temor a equivocarnos, también es un indicador de salud. ¿Quién más de una vez no le ha pasado que por miedo nos hemos limitado, por miedo a tomar una decisión y que salga mal? Quiero rendir esta materia, pero me inscribí, pero en el último momento me da terror, miedo el hecho de poder equivocarme. Y yo ya había decidido, pero tengo la responsabilidad de presentarme y demás, y por ese miedo falto al examen. Esto ya podría indicarnos que estamos con nuestra libertad ciertamente un poco cortada. La salud no es una ausencia entonces de enfermedad, sino una capacidad de desarrollo. Esto es una de las cosas más importantes. No implica ausencia de conflictos, sino la capacidad y recursos para enfrentarlos y resolverlos. Es decir, que la vida no significa que tiene que ser perfecta, simplemente que tenemos que tener la capacidad de enfrentarnos a los problemas que se nos presentan en el día a día. Mientras todo esto que era la salud, la enfermedad es un repliegue en lo que es el despliegue que debe ser la existencia. Esta es una definición de Luis Martín Santos. ¿Cómo se llama? El repliegue, si lo pensamos, no se me puede ver a mí, pero si pensamos, es una hoja que se dobla, una hoja que, ¿cómo se llama? Que sí está estirada en la libertad, ¿cómo se llama? En esta enfermedad se repliega y no permite que se siga desplegando, nos limita. Es una limitación que encima nos hace retirarnos, nos hace doblegarnos. Este repliegue es vivenciado por la persona, por nosotros, como un corte, una interrupción, una distorsión, un cambio. Nuestra tarea es ayudar a encontrar el enlace de sentido para darle esa experiencia de continuidad que necesita su identidad. Básicamente, yo digo, me quiero ir a vivir sola y justo se me ha dado la posibilidad de todo, pero tengo miedo y además los recursos que tengo son pocos y que no sé qué, y entonces esto va replegándome y entonces tenemos que buscar un enlace de sentido. ¿Para qué? Para desplegarnos nuevamente y saber cómo salir de este repliegue que se ha causado. Porque como decíamos, los conflictos van a seguir apareciendo, pero la cosa es tener capacidad y recursos para enfrentarlos y poder resolverlos. Toda conducta que nos estreche o cercene la posibilidad de elegir o hacernos cargo de lo elegido es considerada también una enfermedad. De acuerdo a lo que venimos diciendo, tiene totalmente sentido.
De acuerdo a los parámetros de libertad y normatividad, establecemos como patológico. Entonces, toda puesta en marcha de una energía mayor a la suficiente y necesaria para llevar una tarea determinada, esforzarnos demasiado en el trabajo, al punto de sobreexplotarnos o sobreexigirnos, por ejemplo. Toda función que se desestructura, tornándose en disfunción, en lugar de llevar a la adaptación, la dificulta. En este ámbito podemos ver, por ejemplo, aquella pareja en la que hay se genera una dependencia, entonces, en vez de, o sea, esta función de pareja, de estar conteniendo y ayudando y acompañando, se desestructura, se vuelve una disfunción porque se vuelve disfuncional la pareja y nos dificulta la capacidad de adaptarnos porque va quitando libertades. Vamos hilando un poco también con lo que decía la salud, ¿no? Toda alteración de los valores hasta ahora sostenidos. Cuando cambiamos nuestra percepción de valores, y por ejemplo, digo, la verdad es que me cansé de ser buena persona. ¿Para qué respeto a los demás? Si al final no me respetan, voy a empezar a ser mala persona. Esto ya es un indicador de enfermedad, ¿cómo se llama? Porque está cambiando nuestra forma de valorar las cosas. Y toda conducta o pensamiento que restrinja o coarte la posibilidad de elegir. Volvemos con el ejemplo de que, ¿cómo se llama? Esto lo vamos a agregar acá y lo vamos a cambiar por este, porque me gusta más cómo está escrito. Pero volvemos al mismo caso. Em, Agarro y falto a los exámenes porque, ¿cómo se llama? No me puedo hacer cargo de lo que elegí. No puedo hacerme cargo del momento en que elegí inscribirme a la mesa, entonces con todo ese miedo y todo ese repliegue que presento a mí misma, hago esta conducta que es ausentarme a las mesas. Esto va a ser más del momento genérico para descubrir si está enfermo quien consulta realmente. Después vamos al específico. ¿De qué padece? En esto ya nos vamos un poco más a la persona. Si la persona tiene restringida alguna libertad o todas ellas, pasamos a preguntarnos, entonces, ¿de qué está enferma? ¿Qué la queja? ¿Por qué sufre? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué aquí? O sea, ¿por qué se ha dado en este momento y no en otro? ¿Por qué está enferma? ¿Y de qué está enferma? El diagnóstico psicológico se basa en la observación de la conducta y su posterior valoración. Los fenómenos no se toman aisladamente, sino que están referidos a un yo. Acá volvemos de nuevo con algo que es muy importante para Huberman, que es el tema de la subjetividad. El yo es una organización compleja, dinámica y temporal. Esto me parece importante dejarlo acá destacado, que apunta a la experiencia de uno mismo. Contextualizar de nuevo, volvemos un poco. Estructura de la personalidad es una de las cuestiones a evaluar, que es la organización profunda y estable que se caracteriza por un dinamismo determinado, por una manera más o menos típica de relacionarse con el mundo. La estructura de la personalidad es justamente esta parte, me parece la más importante, una manera más o menos típica de relacionarse con el mundo. Es una organización, sí, profunda y estable. ¿Por qué? Porque es algo que se estabiliza a lo largo del tiempo y nosotros podemos decir, ah, sí, me acuerdo de tal persona porque esa persona tiene, no sé, es una persona muy graciosa, siempre está de todo el tiempo haciéndonos reír y demás. Esto es parte de la estructura de nuestra personalidad. Y dentro de la estructura de la personalidad podemos encontrar estructuras, ay, perdón, estructuras neuróticas, estructuras psicóticas y estructuras límites. Más o menos son parecidas a las delimitaciones que hace el psicoanálisis. La estructura neurótica, los problemas son básicamente la adaptación y el manejo de la angustia, que es básicamente la problemática general o la más común que se presenta. Las estructuras psicóticas, la morbilidad pasa por el juicio de realidad. Recordémonos que cuando ya estamos en la parte de las psicopatías, dejamos de tener un buen juicio de la realidad. Entonces, si vemos, si se acuerdan en los pasos metodológicos, había una evaluación y análisis de la descripción del funcionamiento de las funciones básicas y superiores psicológicas.
Y acá ya podemos descubrir si es una estructura psicótica viendo cómo está el juicio. Y va a ser evidentemente el problema el mismo del juicio el que nos va a hablar de la estructura psicótica. Y las estructuras límites están ahí conservando en alguna medida el contacto con la realidad, es decir, no es una separación tajante, pero hay una, perdón, esto no sé cómo poronga sacarlo, ahí está. Hay una notoria difusión en la integración de la identidad. Es decir, la problemática acá estaría en las estructuras límites, en cómo nosotros integramos nuestra identidad, cómo está en nuestro yo, porque como ven, es una organización compleja y van a haber dificultades en esta organización a la hora, como, perdón, no sé por qué esto se puso así. Ahí está. Los criterios para establecer el tipo de estructura de la personalidad es el contacto con la realidad. Las quiero poner acá más negrita, grande. Ahí está. Y esto más grande todavía. Ahí está. Criterios para establecer. Y le ponemos unos puntitos. Criterios para establecer el tipo de estructura de la personalidad. El contacto con la realidad, la integración de la identidad, como verán, ya en los primeros dos es para descartar justamente, como se llama, que sea una estructura psicótica o límite. Y el uso de las reacciones de coping es como básicamente decir qué mecanismos utiliza para defenderse. Solamente que si lo poníamos como mecanismo de defensa, íbamos a tener que decir, íbamos a ser muy parecidos al psicoanálisis. Acordémonos que existen sean sin ánimos de ofender, pero bastante parecida a eso. Cuando hablamos del contacto con la realidad o principio de la realidad, un yo sano delimita bien las fronteras entre el mundo interno y el mundo externo, ¿no? Se expresa en 3 niveles. Entonces, acá dentro del contacto con la realidad, vamos a aclarar que hay 3 niveles. La apreciación de la realidad, la adaptación a la realidad y el juicio de realidad. La apreciación de la realidad y el mundo interno se desplaza a la realidad con sus motivaciones y deseos, ni la realidad impide que el sujeto la invista con sus motivaciones y deseos. La discriminación de mundo externo le permite al sujeto enriquecerse con el medio y transformarlo. Justamente el hecho de poder diferenciarnos nos permite mezclarlos también o investir desde uno hacia otro. Si no podemos diferenciarlos, no podemos ponernos desde una posición a otra, ni podemos hacer esto del enriquecimiento que nos da la transformación del mundo externo o del mundo interno de acuerdo al otro. La adaptación a la realidad, con la información que el yo extrae de la realidad, puede construir planes acordes a sus deseos y posibilidades. Es la función que nos permite elaborar proyectos. La adaptación a la realidad es saber cuáles son los recursos que tenemos, cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son nuestros tiempos. Si el sujeto no sabe diferenciar realmente, o no puede, mejor dicho, diferenciar entre la realidad y el mundo interno, no va a saber cuáles son realmente sus recursos y muy probablemente tengamos dificultades a la hora de ponernos proyectos. Mientras que el juicio de realidad es la función que permite el registro del significado de lo percibido y da la posibilidad de compartir la misma verdad con los semejantes. Depende de la percepción y el pensamiento. Y este es uno de los más importantes porque, como vimos, en las estructuras psicóticas, la movilidad pasa por el juicio de la realidad. O sea, acá estaría el tema, la dificultad plena de la estructura psicótica, aunque no nos equivoquemos de que estas dos también aparecen. Son niveles dentro del contacto con la realidad. El juicio de realidad viene justamente de la mano un poco con el tema de la objetividad. Sabemos que cada quien tiene su subjetividad, pero tenemos cierta objetividad en ciertos fenómenos que nos permiten justamente registrar el significado de lo que hemos percibido y dar la posibilidad de compartirlo con los demás. Ahora, si yo vengo y te digo, viste que la otra vez la vaca salió volando y, ¿cómo se llama? Y cuando iba volando se chocó
con un chancho y vos me vas a mirar y vas a decir, reina, estás totalmente perdida. Yo no puedo compartir esta información. ¿Por qué? Porque estoy muy confundida de lo que es mi mundo interno con el mundo externo. O decir, ay, sí, es que el otro día el enojo se me apareció en la punta de en los pies de la cama y me amenazó de muerte. Y ahí ya sabemos que hay una confusión del mundo interno y el mundo externo a un nivel bastante grave, obviamente, pero con el que no podemos sostenernos a compartir la misma verdad con los semejantes. Obviamente que tenemos que tener en cuenta que a veces estas cosas se pueden usar como poemas o demás, pero sacando todo esto del lado de la creatividad, si nos lo dicen muy en serio, sabemos que no podemos compartir estas verdades con los semejantes, que seríamos entre nosotros. La integración de la identidad, que es el segundo criterio. La identidad es el más alto nivel de organización psíquica. Es la vivencia, esto, perdón, lo voy a resaltar porque me parece importante. Es la vivencia del ser la misma persona a lo largo del tiempo y a pesar de los cambios. Porque justamente la identidad es lo que nosotros tomamos como lo que somos. Y entonces es la vivencia de ser la misma persona. Yo tengo una identidad y por eso todo el tiempo digo yo soy Florencia Precioso, con todo lo que eso conlleva. Y a mayor grado de integración de la identidad, mayor nivel de salud y viceversa. Es decir, a menor grado de integración, menor nivel de salud. Y justamente acá tenemos fenomenológicamente, para ver la integración de la identidad, puede ser investigada en 3 dimensiones polares. Polares significa que justamente hay una polaridad, hay una contraparte. Entonces, la primera dimensión, ahora creo que va a quedar más claro cuando la vean, es la dimensión actividad-pasividad. Ven que son como contrarios, antónimos, pero son polaridades porque justamente son como los dos extremos de una misma categoría. Actividad-pasividad. Capacidad del yo para armonizar con flexibilidad y dependiendo de la situación, cuando es necesario una actitud más activa y cuando es necesario una más pasiva. Y justamente acá las personas con el trastorno de personalidad límite, por ejemplo, son un claro ejemplo de que no reconocen realmente como la capacidad, no tienen la capacidad del yo para ver cuándo es necesario esta actitud más activa o cuándo es una más pasiva y reaccionan muy fuertemente quizás a situaciones en donde no sería necesario. Dimensión de acercamiento, evitación, que esto está muy en relación con los demás. Un yo bien integrado disfruta del contacto afectivo y de establecer vínculos, es capaz de diferenciarse del otro. Acá estamos hablando de que, como siempre, generalmente si no nos vamos a los extremos, es decir, ni al extremo de la actividad ni al extremo de la pasividad, así como el extremo del acercamiento o el extremo de la evitación, estamos en un punto mucho más saludable. Entonces, si somos capaces de establecer vínculos, de acercarnos, pero al mismo tiempo de distinguirnos del otro y tener nuestros propios espacios, estamos en un yo bien integrado. Ahora, si la conducta es totalmente evitativa o totalmente de acercamiento, vamos a ver ciertas dificultades. Hay justamente estas dos fuentes polares, el acercamiento se alimenta del equilibrio entre el deseo de la proximidad y el temor a la invasión. El polo de la invitación se alimenta del deseo de distancia y el temor a ser abandonado. Obviamente, entre estas fuerzas se van regulando y justamente la posibilidad de hacer esta regulación es lo que nos lleva a una personalidad bien integrada. Justamente se debate, acá como lo dice, entre el deseo de proximidad y el deseo de distancia. Vamos a poner entonces esto como lo más importante. Y una mala integración, como ya más o menos se ve, o sea, medio como intuitivo, se debate entre temores, ya no deseos. Fijémonos, la personalidad bien integrada habla ya entre deseo de acercarme y deseo de tener mi propio espacio. Y una mala integración es el miedo a ser invadido y el miedo a ser abandonado.
En la tercera dimensión, la dimensión dependencia-independencia, podemos volver inclusive con el ejemplo de la pareja, ¿no? Porque una identidad bien integrada conoce sus límites y pide ayuda cuando las circunstancias lo exceden. Valora la opinión de los demás y reconoce sus propias necesidades y la propia necesidad también del otro y su capacidad para ayudar. Esto está relacionado mucho también con el tema de los posicionamientos previos del psicólogo. Como se llama, es muy importante tener clara también esta dimensión a la hora de ayudar a alguien. ¿Por qué? Porque una identidad mal integrada desconoce cuáles son sus fortalezas y debilidades. Y cuando se siente impotente busca muletas como depender de otros, sustancias o rituales. Y cuando cree poderlo todo, no mide riesgos, no pide opinión con confrontar a otros. Pongamos ejemplos para que quede un poco más claro, pero esto es lo mismo que venimos hablando. Si nos vamos a un extremo o al otro, vamos a estar más cerca de la enfermedad, mientras que la virtud vendría siendo lo virtuoso, lo saludable, se encontraría en estar en un degradé entre ambos y justamente debatirse, pero entre deseos y entre conocimiento de saber. Y a veces voy a ser dependiente, por ejemplo, en una materia que me cueste más, o sigamos con el ejemplo de la pareja. En una pareja, a veces voy a necesitar ayuda de mi pareja, porque no sé, estamos en un departamento y se me quemó un foco y yo la verdad no tengo ni puta idea de cómo cambiar el foco, cómo arreglar eso. Entonces le pido ayuda a mi pareja y mi pareja sí lo sabe hacer, entonces confío en el otro en que me va a ayudar, valoro su opinión, nos ayudamos y después él sabe que, o ella, pues sabe que me puede pedir cualquier cosa y que si está dentro de mis capacidades, sabiendo mis fortalezas y debilidades, saber si yo la voy a poder ayudar o lo voy a poder ayudar o no, ¿sí? Mientras que una identidad mal integrada, al no saber cuáles son sus fortalezas y debilidades, entonces yo dependo, yo no sé cuáles son mis fortalezas, entonces no sé que tengo la fortaleza de estar sola y de poder, o sea, no sé, relacionarme con los demás, entonces cada vez que nos juntamos con otra persona tiene que estar mi pareja y dependo de él para juntarme con otras personas. Y mi pareja, al contrario, cuando cree poderlo todo, no mide riesgo, entonces la agarra y dice lo que se le canta el culo y cosas así. Y las reacciones de coping, que sería el último, que dice, a mayor grado de salud, mayor flexibilidad en su uso y variabilidad. Obviamente, mientras podamos utilizar una mayor cantidad de recursos y ser más flexibles con los recursos que tenemos, mayor grado de salud, mientras que las conductas defensivas rígidas y estereotipadas implican un psiquismo menos saludable. Cuestión que en los momentos, en esto sería el momento específico, que tienes esto dentro del momento específico, todo esto. Entonces, para hacer un mini resumen, es saber de qué está enferma, qué la queja, por qué sufre, y para eso vamos a ver cómo está el yo. Y para ver cómo está el yo, también vamos a ver la estructura de la personalidad, si corresponde a una estructura neurótica, psicótica o límite. Para saber a cuál de estas estructuras pertenece, para saber cuál establecer el tipo de estructura de la personalidad, tenemos estas tres cuestiones que también acá vamos a poner, perdón, tres polaridades. Contacto con la realidad, que tiene tres niveles. Integración de la identidad, que tiene tres polaridades, que es lo que acabamos de ver. Y el uso de las reacciones de coping, que este es el más fácil porque básicamente son mecanismos de defensa, mientras más rígidos y más estereotipados implican menos salud. Si yo siempre me defiendo con lo mismo, por ejemplo, evitación, y siempre que tengo un problema lo evito, lo evito, lo evito, lo evito, lo evito, y nunca utilizo otras herramientas, evidentemente me voy a acercar más al lado de la enfermedad.
El momento de personificación ya no hay mucho más que hablar porque el momento de personificación es justamente el momento de comprensión e interpretación del padecimiento. ¿Y qué pasa? Cada persona justamente tiene un modo singular de transitar su padecimiento. Cada uno accederá de una manera personal a su facultad para operarlo y establecerá con el terapeuta una relación única y repetible. Esto es el uno por uno de la clínica. Básicamente, no hay una persona igual a la otra y en el momento de personificación utilizamos todo lo recogido en los anteriores momentos para poder llegar a este punto de entender cómo lo vive esta persona, qué facultades tiene para resolverlos y cómo piensa, cómo contextualizarlo en base a su subjetividad. Es un momento de encuentro donde hay una mutua participación en la existencia del otro. Este intercambio de gestos, emociones y palabras se dará en un ámbito bidireccional, en un diálogo entre dos cuya intención es el descubrimiento de un sentido. Siempre, acordémonos que el proceso psicodiagnóstico, acá está arriba, eh, quiero buscar la frase en particular, pero no la voy a encontrar. Bueno, pero esto era lo del diagnóstico, tiene siempre como objetivo, cual todo psicodiagnóstico, acá, es la búsqueda del sentido en pos de un proyecto. Entonces, recordando eso, recordemos siempre que justamente vamos a estar acá buscando este sentido. Todo esto que hacemos es buscar el sentido y de hacer el desenlace que necesita y el enlace que necesita de sentido el sujeto. En el diálogo terapéutico deben darse 3 condiciones y las vamos a enumerar. 1. Debe existir un destinatario a quien se desea llamar. Esto es básicamente muy obvio. El destinatario debe comprender el contenido del discurso. Y tercero, debe dar una respuesta que a su vez convierta al emisor inicial en su destinatario. Una conversación, básicamente, para no complicarnos más. Tiene que haber un emisor, la persona a la que le decimos el discurso tiene que entenderlo para que dé una respuesta que a su vez convierta al que me estaba dando el mensaje ahora en receptor de mi respuesta. El cierre del proceso psicodiagnóstico dice que todo diagnóstico debe acompañarse de una impresión pronóstica, es decir, a futuro. Tenemos en cuenta las siguientes características. Esto vendría siendo, o sea, serán de mal pronóstico. Acá te dice más o menos todo lo que es rigidez y la tendencia a, ¿cómo se llama? A algo también medio rígido, como no salirse de esos parámetros, la tendencia siempre a tal o la rigidez va a ser un mal pronóstico, mientras que toda esta flexibilidad, capacidad, tolerancia, ¿ve? Todo esto que los términos al principio se repiten, pero va por el lado de la flexibilidad, lo vamos a la tolerancia y la capacidad. En sentido del humor no lo voy a poner, pero bueno, es algo. Mientras que acá, de mal pronóstico, va a ser la rigidez y la tendencia a. Y bueno, ya que te hablo un poco de la devolución. La devolución debe ser diagnóstica y pronóstica. Esto significa que se dosifica las capacidades intelectuales y psicológicas del paciente, cómo la puede recibir, utilizar un lenguaje claro, conciso, con ejemplos, mostrar algunas técnicas, darle a entender, como decía acá arriba, el destinatario debe comprender el contenido del discurso. Es algo vital. Comenzar con los aspectos más positivos y luego pasar a los más conflictivos y tratar de finalizar con algún rasgo positivo. O sea, ir como, básicamente esto sería, si lo pensamos así, es de ir más, menos, más. Cosa de que empiece motivado, que acá tenga el enfrentarse con sus conflictos,
y después salga sin irse tan conflictuado, terminando con algo positivo. Realizar sugerencias y pronóstico, tener presente la pregunta inicial del paciente para tratar de contestarla, porque el paciente no es un objeto inerte. Va a venir con una duda, una consulta, y nosotros estamos acá justamente para tranquilizarlo y entonces intentando contestarla, puede ser este último rasgo positivo que dejemos. Yo creo que podemos atar un poco eso de la mano y decir, bueno, respondiendo a su pregunta y tratar de calmarlo de ese lado, dando ciertas posibilidades, ciertos recursos que se podrían llegar a utilizar. Y eso sería todo de el texto de Guberman, el proceso psicodiagnóstico y sus problemas. Así que, bueno, eso sería